Llevamos casi un año. ¿Casi qué? ¿Hola? ¿Nemo? ¿Are you okay? Hola, hola. Hace como, llevamos como casi un año acá. Espérame. Y no sabía que, que con el espacio se podía prender el micrófono temporalmente. Hasta ahora, Nemo. Sí, hasta ahora, profe. Si tú lo mantienes oprimido, se queda activo. Profe, yo tampoco sabía. Bienvenidos al mundo real. Sí, con el espacio pueden activar el micrófono más fácil. No tienen que ir hasta el link del micrófono hasta el icono del micrófono para encender. Listo. Entonces miremos algo importante que pasaba Austria o que ha tenido Austria en aquel momento. O sea, está República Checa, que nos escribían por ahí, que está Delgadillo, está cerca de República Checa. Mire, está rodeado por. O sea, miren todos los países que tiene vecino Austria. República Checa, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Eslovenia, Italia, Suiza y Alemania. ¿Sí? Entonces, esto iba a ser muy importante. Bueno, no solo para Mendel, sino para un montón de procesos, ¿cierto? Filosóficos. Ah, bueno, no nos dice acá, no tiene mar. Evidentemente no tiene. Eh, y esto iba a ser muy importante, no solo para esos procesos, sino para lo que se desarrollaría más adelante, ¿no? Eh, entonces, digamos que ese intercambio de culturas allí generaron muchos procesos de pensamiento. Entonces, cuando Mendel empieza a ver que las plantas empiezan a cambiar un poco, ¿cierto? Entonces él nota lo siguiente. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto los tipos de arvejas, ¿sí? ¿Saben cómo son los tipos de arvejas? Vamos a ver si acá nos sale. Pero mientras alguien sabe cómo son, Profe, dime. son los porosos, Ajá, creo ajá. que las Uh-huh. Muy bien. amarillas porosas y verdes porosas y esas cosas. Nosotros acá le llamamos así. Ah, no quería recetas. Pero bueno, miremos. Nosotros vamos a tener varios tipos de arvejas. Hay una arveja que naturalmente sale muy verde y lisa, ¿cierto? Muy verde y lisa. Y nosotros vamos a tener otro tipo de arveja que va a salir un poco más amarillita y arrugadita. ¿Sí la han visto? Eso No, lo ponen profe, en yo los nunca la he tamales, probado. la ponen en los tamales tolimenses. Bueno, digamos, acá en Colombia eh, da igual, o sea, uno come cualquiera y ni se da cuenta, ¿sí? Pero hay unas, yo sé que seguramente en algún momento, pues ustedes han visto que hay algunas arvejas que son bien verdes y lisitas, y hay otras que tienen como arruguitas dentro de su, Profe, afuera de su cáscara. Dime. a veces, Turucas. a veces, a veces mi abuelita no tiene así arvejas en bolsa, así, ya procesada, y la trae normal para desgranar. Y me pide el Claro. favor de que se las desgrane. Y sí, efectivamente, a veces salen así amarillas. Y como, no sé si, la verdad no me vi que sí arrugadas, pero son como más, como secas. Exactamente. Entonces, eso fue lo que le llamó la atención muchísimo a Mendel. Y él empezó a decir, bueno, pues acá qué es lo que está pasando, porque, o sea, obviamente, miren que él era sacerdote, ¿cierto? Pero él es conocido como el padre de la genética, sencillamente porque él va a empezar a notar ciertas diferencias, ¿listo? Ya para nosotros empezar a hablar de ADN, tenemos que ir mirando de dónde es que viene ese fundamento. Entonces, obviamente, él viene del legado de Darwin, que venimos de un ancestro en común, pero entonces Mendel empieza a pensar un poco más, dice, bueno, miren, tenemos una verde, lisa, una amarilla,
¿cierto? O también podemos tener unas arrugaditas, ¿cierto? Bueno, para para los que, no sé, tal vez han estado en el campo o han cogido esto se llama una vaina, ¿no? Ahí esta vaina es donde vienen las arvejitas para desgranar, que uno las desgrana. Entonces, si han estado en el campo o algo así, uno puede ver sin abrir sin abrir, digamos, la vaina, si es verde seco o no. Entonces, si está lisa y verde, ¿cierto? Es totalmente verde y lisa, ¿cierto? Va a ser su semilla lisa también y verde. Pero a veces uno encuentra que está arrugadita la vaina o que es amarilla desde afuera. ¿Listo? Entonces Mendel empieza a ver la diferencia, empieza a decir como, oiga, acá está pasando algo muy raro y la pregunta es, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace que estos caracteres, ¿cierto? Se transporten o se den de una generación a otra. Él tuvo varias generaciones, ¿cierto? Entonces él decía, hay algo que permite que algo de los padres se dé hacia los hijos, ¿no? Entonces él empieza a hacer sus anotaciones y se da cuenta de que hay unas características que se van a mantener de una generación a otra. Es decir, si yo ya tengo, él empezó eso se llama cruzar, él empezó a cruzar, o sea, reproducir sexualmente unas semillas con otras, y allí se dio cuenta de que este cruce o este intercambio genético permitía que algunas características se mantuvieran y otras se desaparecieran. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo muy parecido a lo que planteaba un poco Darwin, ¿no? Solo que Darwin nunca le dio un nombre como tal. Miremos a ver acá, preguntan. Profe, como los interventos, ¿cómo así interventos? ¿Qué son los interventos? Ya. Injertos, injertos. Sí, bueno. Los injertos sirvieron ya posteriormente, ya ahorita veremos un par de conceptos. Yo no sé si ustedes han probado, por ejemplo, el tomate de árbol injerto con mora. No sé si hayan probado eso. Profe, yo ni sabía que existían esas cosas. Yo me vine a enterar acá en Colombia. Sí. Es que acá en Colombia tenemos una afición por las cosas raras y la experimentación con comida. Entonces, pues ahí nacen los injertos. Entonces, mira, Auris, tú conoces el tomate de árbol, ¿sí? Ya conoció full. Sí, profe. O sea, el tomate de jugo, con el que hacemos jugo. Sí. Y ese le cortan una parte del tallo y a esa parte del tallo le ponen el tallo de la mora. Y entonces los frutos que empiezan a salir salen con caracteres de mora, ¿cierto? O sea, es un tomate de árbol, al final sale un tomate de árbol, pero empieza a tener una coloración moradita y un poquito más de acidez como la mora. ¿Y eso por qué es? Porque hay una expresión genética que se va a dar en el fruto, ¿sí? Y acá, bueno, me dice Carrillo que conoce un injerto de banano con otra cosa. Uy, que yo recuerde, no conozco ningún injerto de banano. Me tocaría mirar de pronto cuál es del que hablas, porque no sé. Injertos de banano, digamos, está injerto de guayaba con pera también. Y tiene un nombre muy original, se llama guayaba pera. Y bueno, digamos que los injertos son cruces, pero estos O injertos, el limotón. ¿qué es limotón? No. Es como una mezcla entre naranja y limón. Ok, O entonces mira, toronja y limón, no sé. listo, no importa. Pero entonces mira, algo muy interesante que dice acá Nemo, ¿habrá injerto de manzana? Seguramente debe haberlo, ¿cierto? Limón mandarino, dice por allí. Todos estos injertos tienen algo característico, y es que los injertos
son hechos por el hombre, o sea, la acción del hombre fue la que dio origen a esto, ¿cierto? Pero lo que estaba experimentando Mendel era algo, digámoslo en este sentido, natural, ¿sí? O sea, era algo natural, algo que iba a permitir comprender cómo funcionaban muchas especies humanas. Entonces, él con sus guisantes, con sus arvejitas, listo, empezó a ver cómo estas especies empezaron a tener ciertas transformaciones con el tiempo. Y él dijo, ellos tienen algo dentro de la célula que no sabemos qué es, ¿sí? Pero que le permite pasar características de un lado a otro, de una generación a otra. ¿Cómo le llamó él a eso que permitía un cambio o que se heredaran las características? Variabilidad genética. Antes de crear esa variabilidad genética, ese nombre, le puso ese nombrecito a esas cosas, a esa estructura que él creía que daba esos caracteres. Pero ¿cómo le llamó? Ya Auris dijo una parte del nombre. ¿No? Muy fácil. Variabilidad. No es variabilidad. O sea, hay algo. A ver, concéntrense, concéntrense. Hay algo Genética en las dentro de plantas. las células. Espera. Hay algo dentro de las células. Algo, o sea, él ya sabía, obviamente, porque Robert Hooke ya había analizado las células, ya había visto que tenían algunas células, Robert Hooke, y de ahí para adelante habían experimentado con la célula. Entonces él decía, bueno, las células tienen membrana celular, la célula tiene un núcleo, de pronto, la célula tiene tal vez, no sé, mitocondrias, bueno, algo más general. Y él dijo, dentro del ser humano, dentro de la planta, dentro de algo, tiene que haber algo, una estructura, algo que está permitiendo que yo me parezca a mi papá y que mis hijos se parezcan a mí y que la planta se parezca a sus hijos, a sus siguientes. Entonces, bueno, dicen acá, Nemo me dice ADN. No, él no le dio nombre a ADN, eso fue mucho más adelante, eso ya fue el siglo XX. Genética. Genética es la ciencia que él crea. ¿Qué es la genética? El estudio de la ciencia. Pero esa estructura, a eso que permitía ese cambio, lo llamó. No, Ni estos idea. muchachos, como que ni idea. Lo llamó gen. Muchos debieron haber hecho esta cara como, qué ficti. Gen. O sea, no, genética, variabilidad genética. O sea, él fue el que creó la palabra, o fue el que metió la palabra gen. Gen hace referencia al origen, ¿cierto? De ahí viene el libro, la escritura bíblica. Recuerden que Mendel era un sacerdote, un monje, y entonces seguramente pues leía mucho la Biblia. ¿Y el primer libro de la Biblia cómo se llama? Génesis. Muy bien, Génesis. ¿Listo? Entonces aparece la palabra, él crea la palabra gen, porque es la que permite el origen de los seres vivos. Entonces los genes, o sea, él no sabía nada eso lo veremos más adelante, pero él no sabía nada de la estructura de cómo era un gen. Pero él sí dijo, es que hay algo que está permitiendo de que, por ejemplo, si ustedes miran, debe haber un rasgo de algo de sus papás, los ojos, la nariz, el tipo de cabello, la entrada de los cabellos y la calvicie, la altura, algo de sus papás que ustedes heredaron. Bueno, algo no, muchas cosas de sus papás que ustedes heredaron, ¿sí? Y entonces Mendel empezó a decir, bueno, eso debe ser por algo, o sea, no debe ser al azar y ya, o sea, no fue que pasó y ya, ¿sí? Entonces, él lo llamó
gen. O sea, los genes son esas estructuras, esos paqueticos, o lo que sea que haya dentro de la célula, que se va a pasar de una generación a otra, de una generación a otra, y va a permitir que se parezcan. Es decir, no puede surgir algo o una siguiente generación que no se parezca a la anterior. ¿Sí? Es decir, yo no puedo, o sea, yo puedo tener diferencias, por ejemplo, con mi papá, con mi mamá, pero sin duda alguna me va a parecer más a uno de los dos. Yo voy a tener rasgos genéticos, voy a tener algo que me permita ser igual o muy parecido. Y Profe, pero obviamente, hay casos que, digamos, se salta una generación, entonces los nietos se parecen a los abuelos y claro, casi no a los papás. ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros casi siempre nos basamos en que sean idénticos, ¿no? Pero por eso yo te decía, digamos, hay algo, o sea, piensen en algo. Ay, profe, mire que yo tengo un lunar que lo ha tenido todas las mujeres o todos los hombres en mi familia. Ay, profe, yo soy crespa y la mayoría, porque es que esto es genética y ya les digo porque la genética se va a empezar a diferenciar de las otras ciencias, eh, que es muy parecido el cabello al resto de mi familia, o no, no sé, pero debe haber un rasgo, algo, incluso hasta el tipo de sangre, algo que no sea incluso tan claro, pero que me debe conectar genéticamente con mi familia. ¿Por qué? Pues, Dime, Auris, dime. profe, es que mi mamá tiene un lunar en la punta de la nariz y tres lunares en el cachete que parecen un triángulo. Y yo tengo esos mismos lunares, mi hermana el de la nariz y mi hermana el del cachete. ¿Sí ves? O sea, entonces digamos, ahorita, bueno, nosotros más adelante vamos a ver una cosa que se va a llamar dominancia, recesión o recesividad y algo que se llama codominancia. Entonces, digamos, lo que está pasando, de lo que nos acaba de decir básicamente Auris, es cómo estas características genéticas, ¿cierto? Se van a expresar de una u otra forma, pero van a mantener un rasgo. O sea, uno no puede escaparse de lo que es genéticamente. O sea, usted puede negar a su papá, a su mamá, a su familia, lo que quiera. Lo que no puede negar es lo que ellos le han dado genéticamente, ¿sí o no? Usted no puede hacer eso porque ya está codificado está en su código genético. Usted lo tiene inmerso en su cuerpo, ¿sí? Entonces los genes, que es la palabra clave de Mendel, o sea, el padre de la genética, antes, o sea, cuando ustedes me decían, no, es que antes de pensar en genética, pensar en variabilidad genética. Y pues eso era imposible porque antes de crear la palabra, ¿cómo iba a pensar en genética? ¿Sí? Entonces, les devuelvo, según lo que les he explicado, les devuelvo una pregunta y es, ¿qué sería entonces la genética? Pues digámoslo así, el estudio de los genes de todo. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más? Ya como sí, como el estudio de la variabilidad genética. Entonces, la genética será el estudio de algo que vamos a llamar la herencia. ¿Listo? O sea, la genética también se le dice herencia. Y entonces lo que va a intentar explicar la genética es cómo es que estas generaciones siguientes van a tener ciertos cambios a lo largo del tiempo. Entonces imagínense ustedes lo que se volvió Mendel, o sea, bueno, Mendel muere, chicos, para, digamos, culminar como esta parte momentánea de la historia, porque ahorita me voy con otra también muy importante. Entonces, cuando Mendel muere, muchos años quedaron sus escritos ahí guardados. O sea, él como que nunca se interesó por ser el científico que publica y que tiene reconocimiento, sino que Mendel lo que hizo fue investigación para él mismo, ¿sí? Para que él lograra comprender cómo era que funcionaba esa cosa, pero él nunca publicó nada. Él guardó esos textos
y quedaron ahí. Muchos años después, ya en el siglo XX, o sea, en 1900, comenzó en 1900, encontraron estos cuadernos, estas notas de Mendel, y las empezaron a estudiar y se dieron cuenta que él estaba muy adelantado y lo que había encontrado era muy valioso. Y entonces lo publicaron y ahí fue donde se reconoció la investigación que hizo Mendel, tan importante, donde decía que había genes y esas características genéticas se heredaban, o sea, eso es muy importante de los genes. Entonces, era la ciencia, o ahí nace la ciencia, donde se habla de la herencia como tal, herencia genética, herencia biológica. ¿Sí? Yo soy lo que soy gracias a lo que me heredaron mis papás. ¿Sí? ¿Ustedes conocen a Camilo Sánchez, ¿cómo se llama eso? Humorista, que tiene síndrome de Tourette? Sí. ¿No? Que tiene un Sí, programa que se llama Con ánimo de ofender. es muy bueno Sí. ese programa. Hay como un video de él donde él dice, no, pues es que yo que tengo que agradecerle a mis papás, ¿no? Y el man está ahí temblando. Para los que no sepan, pues el síndrome de Tourette, él tiene como unos tics involuntarios, entonces él se está moviendo todo el tiempo. Y entonces dice, como no, pues yo tengo que agradecerle a mis papás, nada, ni siquiera los genes me han dado nada, porque qué genes tan pailas, ¿sí? Entonces nosotros más adelante vamos a ver que esa variabilidad genética y todo eso que estábamos mencionando ahorita va a ser de los padres, y nosotros, si algún día vamos a tener hijos, pues vamos a tener esa herencia, ese flujo de genes de nosotros hacia nuestros hijos. Entonces, algo que yo les voy a dejar allí a pensar, ya después veremos con formación de cromosomas y todo eso, pero es una pregunta que quiero que respondamos al final, es ¿por qué los hombres desarrollamos más fácilmente enfermedades genéticas que las mujeres? ¿Sí? Eso es más común. Eso todavía no lo vamos a responder, sino ustedes me lo van a responder más adelante. ¿Listo? Entonces, miren lo que empieza. O sea, ¿cuál es la importancia también de Mendel cuando se descubren los estudios de Mendel? ¿Cuál fue la importancia también? ¿Cuál creen que sea? Relaciónenlo con lo que estábamos viendo anteriormente. O sea, fue muy importante. ¿Alguno? ¿Alguna idea? No importa. Acá no es de que, ay, está bien, está mal, no. Pues, profe, me imagino que fue como importante, Ajá. porque gracias al estudio pusimos a saber por qué ciertas especies cambian a través del tiempo. Excelente, Euris. Excelente. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, se dio cuenta que las especies cambian en el tiempo. ¿Eso qué quería decir para esa época? O sea, ¿a quién apoyó? A la marca, ¿no? A Darwin. Claro, O sea, claro, a Lamarck también pudo haberlo apoyado, Apoyó a Darwin. porque Darwin, perdón, Lamarck hablaba digamos que estos cambios en el tiempo. Lo que pasa es que Lamarck quedó olvidado después de la teoría de Darwin. Todo el mundo apoyó fue la teoría de Darwin, o sea, la de Lamarck se tumbó porque es que Lamarck la embarró. Ay, eso yo lo omití. Lamarck la embarró porque es que Lamarck habló de la jirafa y el ejemplo de la jirafa era muy convincente, ¿sí o no? Pero él empezó a meterse con los humanos y Lamarck empezó a decir como, por ejemplo, si yo me pongo a hacer ejercicio y me vuelvo así remusculoso y fuerte, pues mi siguiente generación pues va a ser musculosa y fuerte, no va a tener tanto esfuerzo para conseguir ese cuerpo, lo cual pues todos nosotros sabemos que eso es una gran mentira, ¿sí o no? Entonces digamos mucha que, mentira. ajá, entonces ese fue como el hecho de que Lamarck cayera. Ya más adelante veremos otra vez cómo Lamarck hacia el siglo XXI, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, vuelve otra vez a ser retomado para ponerse otra vez a discutir con Darwin, pero
la época que estamos hablando, digamos, en el siglo XX, comienzos del siglo XX que descubren los escritos de Mendel, pues todo el mundo creía en Darwin, ¿sí? Y este man habla de cómo las especies están cambiando y lo demuestra con plantas. Pues claro, o sea, la gente dijo, no, pues es que ya es un hecho que la evolución existe. O sea, estamos viendo los cambios, mire, el man está experimentando, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, ahí empezaron a fijarse también mucho en, en, en la transformación genética, ¿sí? ¿Alguno ha escuchado o ha leído o sabe la historia de un libro que se llama Un Mundo Feliz? En inglés, A Brave New World. Incluso Maiden le tiene una canción, Iron Maiden, mi banda favorita, le tiene una canción, Brave New World. ¿No? ¿No sabe de qué trata? De un escritor que se llama Aldous Huxley. Huxley. Pues Ay, resulta. hasta está con Drama Life. No sabía que existía, la verdad. No, nunca habían escuchado de Brave New World, del mundo feliz. No, profe, personalmente yo no. Entonces, mire, Yo sí, pero nunca nada. listo, mi amor, no hay lío. Mira, esta imagen, este libro es un libro muy, ¿cómo decirlo? Muy adelantado para su época, porque Aldous Huxley empezó a hablar de genética en 1930, este libro es del 30, dime. Creo que más o menos ahí está como, más o menos lo había leído, creo. Sí. Es Creo una, que una gran obra, es una gran obra. Bueno, voy a explicarla así rápidamente y ya miramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él empezó a hablar ya de genética hacia 1930 y el interés que ya tenían después de Mendel era pues modificar al humano para ser un humano perfecto. O sea, si las características genéticas, ¿cierto? Se podían cambiar de una generación a otras en las arvejas, pues en los humanos también era posible porque nosotros éramos seres vivos. Entonces empieza a surgir un interés, o sea, recuerden que en la alquimia el interés era el oro y la vida eterna. Ya cuando aparece la química, etcétera, y la genética como tal, pues ya empieza a haber un interés por controlar cómo van a ser los seres vivos, no solo el humano, sino controlar cómo van a ser los seres vivos, ¿sí? Y entonces, en 1914, o bueno, primero hablemos de la estructura genética. Entonces vamos a hablar de una nena muy importante, ¿cierto? Que se llama Rosalind Franklin. ¿Listo? Entonces, Profe, vamos a dime, tocar temas con Marie Curie. pues nos puede servir en el sentido de que ella, incluso Rosalind Franklin, hizo parte de esta estructura, ¿sí? Entonces miren que Rosalind Franklin nace en 1920. ¿Alguien me puede contextualizar? Miren, nació en Londres. ¿Alguien me puede contextualizar a la fecha que estaba pasando en el mundo? La Primera Guerra Mundial. Muy bien, excelente, Lama. Primera Guerra Mundial, fecha. ¿De qué año a qué año va? 1919 a 1920 y algo. No, 1914 a ¿No? 1919. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, 1914 a 1919. Mejor dicho, Rosalind Franklin nació recién terminada la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Que fue un hecho muy histórico. Realmente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial es una misma guerra, ¿sí? Es una misma guerra porque está conectada por la crisis del capitalismo. Es decir, la ciencia, la industria, la economía, todo se fue al barranco, ¿cierto? Y se volvió al humano un objeto de estudio, un objeto para experimentar. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial?
¿De qué año a qué año va? 1914 a 1919. Segunda. Ah, Segunda. la segunda. No, no sé. ¿No? Con la En invasión de Varsovia empieza. 1945, ¿no es? Ahí termina. En el 45 termina. Y empieza en 1939. ¿Listo? O sea, empieza en 1939 y termina en 1945. O sea, miren la cantidad de años, 6 años allí con la guerra que ha devastado a más personas. Entonces, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, la cantidad de muertos supera la población de Colombia en la actualidad. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron más o menos 70 millones de personas. Recuerden que Colombia tiene más o menos 50 millones de personas, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de muertos. ¿Y qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Sobre todo, que la ciencia estuvo al servicio de la muerte, que yo ya les venía contando un poco la semana pasada, y entonces, con esto del holocausto nazi, bueno, de los judíos más bien, a manos de los nazis, pues se unen muchas cosas de la ciencia. La primera, profe, ¿usted cree que vayamos a vivir una tercera guerra mundial? Pues ya la vivimos, es la Guerra Fría. O sea, realmente pues, la tercera guerra mundial se denominó la Guerra Fría, e incluso ahorita Una estamos viendo cuarta. algo muy parecido a una guerra fría. Estamos viendo ahorita algo muy parecido con la vacuna del COVID. Estamos en un momento muy similar y entonces están aumentando los ánimos entre lo que sería un aparente comunismo y la resistencia del cambio que tiene el capitalismo, ¿no? Siempre va a haber guerra, o sea, la guerra nunca ha parado, siempre va a haber guerra. Si tú miras históricamente después de la Segunda Guerra Mundial, nunca ha parado la guerra, entre lo que sea y lo que haya. Guerra en Medio Oriente, guerra de Vietnam, ¿cierto? Guerras en los territorios de Corea, mejor dicho. Y porque la guerra es lo que va a mantener a muchos países, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo, a Rusia. La guerra es lo que los mantiene donde están. Entonces siempre vamos a estar en una guerra. Yo creo que ya no vale la pena darle nombres como tal, porque guerra es guerra, ¿sí? Entonces, miren, va a haber, o bueno, me refería a darles nombres como Primera, Segunda, Tercera Guerra Mundial. Digamos, ya ahorita las guerras, la mayoría de ellas van a ser internacionales, casi todas, ¿no? Bueno, entonces, esta industria de la muerte, pues llegó, digamos que en el momento de Hitler, y entonces Hitler empieza a pensar el mundo desde una especie de selección natural, donde él puede decidir como tal. Bueno, es una especie de selección natural, pero llamémosla relacionada a la artificial, porque el humano, en este caso los alemanes nazis, se querían poner encima del resto de la humanidad. Eso es lo que nos dicen, habrá que ver. Pero lo que sí es cierto es que estaban sobre los judíos y empezó, digamos, como todo el momento de asesinatos de los judíos a raíz de creerse la mejor especie que podría sobrevivir o la mejor raza respecto a las otras. A los que les gusta otra vez Harry Potter, recuerden que Harry Potter está inspirado en historias de la Segunda Guerra Mundial. Harry Potter realmente existió y fue un piloto británico que pertenecía a la Fuerza Aérea, obviamente. Y el personaje de Voldemort en Harry Potter está profundamente inspirado en Hitler. Hitler era un man que aborrecía, odiaba a los judíos, ¿cierto? Y quería que los alemanes prevalecieran. Pero Adolf Hitler era lo menos alemán del mundo. Miremos. A los que no conozcan a Adolf, aunque no creo que exista alguien que no lo conozca, pero bueno. Los alemanes, rubios, altos, ¿cierto? Y el pues, cabello negro, ¿cierto? Profe, yo no lo conocí hace como unos 5 años por ahí. Sí, cuando ustedes empiezan a ver esto en sociales, ¿no?
Y entonces Profe, Hitler hay viene hay de una, judíos. ¿Cómo? hay una cosa que vi en TikTok que había una niña que creo que cumplía el mismo día que él y la niña era judía, pero la niña se volvió muy gran amiga de Hitler y Hitler le enviaba cartas hasta que como que alguien se dio cuenta y lo regañaron por estarle enviando cartas, compartiéndose cartas con una niña judía y después la niña murió y no me acuerdo qué pasaba, pero Hitler le hacía algo para la niña. Claro. Bueno, habrá que ver, pero igual él viene de judíos, ¿no? O sea, eh, genéticamente, llamémoslo así, genéticamente, su sangre tenía sangre judía, ¿sí? Lo mismo que pasaba con Voldemort. Recuerden que el paso de Harry Potter es que Voldemort quiere matar a los que denomina sangre sucia, que son los hijos de Muggles. Y Voldemort era hijo de un Muggle y una mamá mágica. O sea, era un sangre sucia. Lo mismo le pasó a Hitler, ¿no? Bueno, al revés. O sea, primero estuvo Hitler y se inspiraron, J.K. Rowling se inspiró en el Hitler para crear el papel de Voldemort. ¿Mm? Dice acá, profe, lo que decía Albert, no sé qué, con qué arma se combatiría la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras, decía él. Habrá que ver, y también lo denunciaba que debía ser por el agua, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla el mundo actualmente, esperar a ver, porque ya vamos como en una octava guerra mundial. No ha parado, no ha parado, no ha parado desde eso. Ahora, ¿con qué voy con Hitler? Y ya pues lo voy a dejar allí para empezar con la otra clase. Alguien me va a acordar que quedamos allí. O sea, es como si los moguls fueran judíos, exactamente. Exactamente, eso es lo que intentó J.K. Rowling con su libro Harry Potter. Y entonces vamos a ver que él empezó a generar cosas muy importantes para el avance de la ciencia, de la mecánica, etcétera. Y tuvo unos científicos que intentaron experimentar. Obviamente, yo no estoy validando lo que él hizo. No me interesa porque fue muy cruel. Pero tampoco voy a negar que lo que él hizo permitió que la ciencia avanzara en cierta medida, sobre todo desde la genética. ¿Sí? Entonces, digamos que, pero Hitler fue malo, o bueno, pues mi amor, si mató a más de 30 millones de personas, pues creo que no, no hay duda de que era lo que era Hitler, ¿no? Muy malo y cruel. Sí, o sea, pero, bueno, Nemo dice, para Alemania no fue tanto, bueno, habrá que ver a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Habrá que ver a Alemania hoy día qué piensa de Hitler, si fue bueno o no, ¿no? El hecho es que él tuvo, o sea, ustedes decidirán si fue bueno o malo, no sé, listo. Pero para la próxima clase lo voy a dejar hasta acá, si se corta nos volvemos a conectar. Vamos a hablar de un man que se llama Joseph Mengele, que le decían el ángel de la muerte. Y el avance genético, gracias a él, fue importantísimo, importantísimo. ¿Listo? Bueno, muchachos, los amo mucho, son los mejores. Por siempre y para siempre los amaré. Chao, profe. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe. Chao, profe. Chao, 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 profe. chao. Chao.